quiero hablar acerca del profeta Elías. Yo sé que algunos de ustedes tienen más conocimiento acerca de este hombre de Dios, pero algunos quizá lo han oído mencionar, pero no conocen mucho acerca de la vida de Elías. Y el tema del día de hoy se titula ¿Cómo un hombre común se para firme por Dios? Y el tema central de todas estas próximas 6-7 semanas es Elías, un hombre común y con ¿qué? Debilidades como usted y como yo, pero lleno de poder y una vida de victoria. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las cosas grandes que hizo Elías, pero también vamos a hablar de que Elías era un hombre que entraba en profundas depresiones. Elías es un hombre que tuvo pensamientos de suicidio. ¿Cómo un hombre podía atravesar tantas emociones? Amén, hermanos. Y quizás esa es una realidad para muchos el día de hoy, de que hay muchas cosas buenas, pero también fácilmente podemos caer en un estado de depresión, en un estado de ansiedad, aún en adicciones o en vicios, lo que sea. Y si un hombre como Elías, común como usted y como yo, Dios lo pudo usar tremendamente y dejó un gran legado, Dios lo puede hacer con nosotros también. Ese es el punto principal de lo que quiero hablarles a través de las próximas semanas. Amén. ¿Qué les parece? Ok, eso es lo que quiero hablar. Así que el día de hoy comenzamos con esta hermosa jornada de uno de los profetas más poderosos de la Biblia. El nombre de ese profeta fue Elías. ¿Quién fue Elías? ¿Cuál fue su contribución? ¿Por qué es importante estudiar su vida? Bueno, en primer lugar, ¿quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? Elías fue uno de los profetas que Dios utilizó, escuche bien, para llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento. Eso fue su llamado primordial. Como les dije anteriormente, hoy quiero ser más un maestro que un predicador. Por eso necesito su total atención, hermanos. Dios, escuche bien lo que le voy a decir durante los próximos 5 minutos, es muy fundamental. Dios estableció el reino de Israel después de un tiempo que la Biblia llamó el tiempo de los jueces, donde está Sansón, donde estuvo diferentes hombres, Gedeón. El primer rey de Israel se llamó Saúl. Este comenzó bien, pero terminó mal. El segundo rey de Israel es el más famoso de todos los reyes de Israel y el más exitoso de todos. Su nombre fue David. El tercer rey de Israel fue Salomón, el hijo de David. Este también comenzó bien. En realidad comenzó más que bien, pero lamentablemente no terminó tan bien. Luego el hijo de Salomón, que quedó en su lugar, quedó como rey, pero cometió un gran error en los primeros días de su reinado, y ese hombre se llamó Roboam. Salomón le entrega el reino a su hijo Roboam y él comete un error, y se lo voy a decir rápidamente. Un día, después de días de haber recibido el reinado, llegan los ancianos de Israel donde Roboam, el nuevo rey, le dicen: nuevo rey, solo queremos pedirte que consideres algo. Tu padre Salomón tenía los impuestos muy altos sobre el pueblo de Israel, porque Salomón fue un hombre que construyó muchas cosas, tuvo palacios hermosos, hizo muchas cosas, y para eso hay que taxear al pueblo. You gotta tax them. Si tú, le dice, bajaras los impuestos, el pueblo te amaría y tendría su lealtad, y quitarías este peso pesado del pueblo. Roboam les dice: bueno, muy bien, yo lo voy a pensar, denme unos días. Bueno, Roboam se va con sus amigos los jóvenes, que él era un hombre joven, y les pregunta: ¿qué creen que debo de hacer? Y los jóvenes le dan el consejo: no, si tú te muestras débil ahorita, se te van a montar encima. Si tu padre los tenía al 50, tú súbeselos al 100 para que vean quién es rey. Bueno, Roboam regresa con los ancianos y dice: si la mano de mi padre era dura, mi dedo será más duro que la mano de mi padre. Imagínense la respuesta. Y los ancianos de Israel se entristecen. Y ese día el pueblo de Israel se le revela a Roboam y el reino se divide. Y nunca más se volvió a unificar.
Roboam, el hijo de Salomón, reinó sobre 2 tribus de Israel. Israel tenía 12 tribus, que fueron las 2 tribus del sur, donde estaba Jerusalén. Y otro hombre que Dios escogió, que la gente se confunde con los nombres, que se llama Jeroboam, reinó sobre el norte de Israel. ¿Me explico? Y así fue por casi 100 años. ¿Estamos? Okay. Los reyes del sur de Israel, escuche, porque hubieron muchos después, la mitad fueron buenos y la mitad fueron malos. Los reyes de Israel, o sea, así se llamó el reino del norte, todos fueron malos. No hubo ni un solo buen rey en el norte. All of them were bad. Elías, su ministerio se llevó a cabo en el reino de Israel, en el reino del norte, en el reino que nunca tuvo ni un solo buen rey. Pero Elías, su ministerio se llevó a cabo en el reinado del peor rey de todos los malos reyes de Israel. Ahora usted imagínense. Encima de eso, el ministerio de Elías fue cuando un rey de Israel, que era el más malo, se casó con una mujer 100 veces más mala que él. Y de eso vamos a hablar en las próximas semanas. ¿Me captó? Ok, muy bien. Ese es el trasfondo de Israel. Amén. Elías sirvió en el reino del norte después de 60 años desde que el reino se había dividido. Cuando Elías entra en la escena, el reino de Israel ha atravesado 3 reyes y no pasa de rey a rey hereditario, sino que uno se rebela contra un rey, lo mata y manda a matar a toda la familia. Game of Thrones no es nada, ¿sí me explico? Manda a matar a toda la familia. No, eso está en la Biblia. No solo mataban familiares los reyes de Israel, del rey que acababan de matar, familiares, los que trabajaban en el gobierno y los amigos, mandaban a matar a todos. 3 veces sucede eso antes de que Elías entre en el reinado. El estado de Israel es un total colapso. Es un reino de maldad, no es un reino de Dios. No sé si me explico. Al punto, hermanos, en que en el pueblo de Israel, el reinado del norte, sacrificaban muchos hasta sus hijos. Los quemaban, los sacrificaban como hacían los mayas y los aztecas. Conociendo la palabra de Dios, a ese nivel había llegado el pueblo de Israel. Y quiero leerles este pasaje de la Biblia, así se resume. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Imagínense. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que le precedieron. Y los que le precedieron no fueron ninguna monedita de oro. They were bad guys, but this guy was worse. Como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Etbaal. Y al ratito hablamos de Jezabel, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Acera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que le precedieron. Tremendo, ¿verdad? Hizo más, dice, que cualquiera otro para enojar a Dios. Wow. Estamos hablando de piececitas, ¿verdad? Piececitas. Ahora, ¿quién fue Elías? ¿Quién fue Elías? Aquí está la respuesta. Are you ready? Are you ready? No sabemos. Elías aparece en la Biblia ya como un hombre adulto. No sabemos quiénes son sus padres, no sabemos. Lo único que sabemos es que fue llamado de Dios y que era de un pueblo que se llamaba Tisba. Ahora, los arqueólogos nunca encontraron este pueblo, Tisba, lo que nos da a entender que era como un pueblito allá olvidado, o sea que el polvo de alguna lo destruyó totalmente.
Elías no venía de ninguna ciudad, no venía de ninguna casa real, no venía de ninguna familia prominente, no había estudiado en la escuela de los profetas que ya existía. Él era un hombre común y corriente de un lugar muy humilde que ya ni siquiera lo encontramos. Solo sabemos la zona, que era la zona de Galaad. ¿Y qué era la zona de Galaad? La zona de Galaad es una zona rural, es como que usted vaya a Fresno o a Bakersfield, all right? O allá donde no hay nada, ¿verdad? Yo no sé si alguno es de Fresno y ama Fresno, pero yo cuando he ido a Fresno, ¿es una ciudad tan deprimente usted? I don't like Fresno. No me gusta. Solo, you know. Ya sale usted y todo seco, feo. Así era Galaad. Olvidado, feíto. Y Galaad sí lo encontramos. Tisba no. Imagínense cómo era Tisba. Eso sabemos de Elías. Él era de Tisba, una zona rural. Elías no tenía modales ni preparación, no había servido para ningún rey. Es más, mire lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 18 acerca de Elías. El rey les preguntó, o sea, Acab les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Está hablando más adelante de la historia. Y le dicen al rey, llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestar, o sea, parecía cavernícola. He looked like a caveman. Y mira lo que dice acá. ¡Ah! Era Elías, dice el tisbita. Porque Elías era un hombre raro. Saben, en la Biblia se le compara a Elías con Juan el Bautista, porque Juan era igual. Se vestía raro, no se peinaba, era un hombre desarreglado. ¿Sí me explico? No era un hombre pudiente, no era un hombre fino, no era como Salomón, ¿verdad? No era como Natán el profeta, o Sadoc el sacerdote. No era como ellos, hermano. Era un hombre que usted lo miraba y se miraba, ay, qué raro ese hombre, ay, mejor darle la vuelta. Así era Elías. Era un hombre que no tenía los modales. Y lo vamos a ver el día de hoy, ¿ok? ¿Cuál fue la contribución de Elías al reino de Israel y a nosotros? Su contribución fue traer un avivamiento al pueblo de Dios a través de la palabra de arrepentimiento y confrontación. Él llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento y lo confrontó con la verdad. He put it in their face. Él fue un hombre. Si usted andaba buscando un sermón para que levantarle el ánimo, ese no era Elías. Elías era el tipo de personalidad de evangelista, porque usted sabe que hay 5 tipos de evangelistas. Es un estudio que estoy preparando. Y una de las maneras de ser evangelista es decirle a la gente la verdad en su cara. Esa es una de las maneras, como Juan el Bautista y como Elías. Elías era así. Eso es lo que tienes mal. Arrepiéntete y tu vida va a estar mejor. Y si no, te va a caer todas las desgracias. ¿Es verdad? Pero esa fue su contribución. ¿Cómo fue que hizo esto Elías? Los milagros de la vida de Elías son unos milagros tremendos, hermanos. Elías mostró a través de su ministerio un poder sobre la naturaleza increíble. Y necesitaba estos milagros para llamar la atención del pueblo de Dios. Elías es uno de los únicos 2 hombres en toda la Biblia que no murió. Es más, la Biblia dice que Elías fue arrebatado en un carruaje de fuego. Dios envió un carruaje de fuego con ángeles y caballos de fuego y recogió a Elías. El único, después de Enoc, que es como un símbolo del rapto de la iglesia. Vino Dios y se lo llevó, lo levantó a Elías enfrente del que llegó a tomar su lugar, Eliseo. Un hombre muy poderoso, hermano, para que Dios hiciera eso por él. Y cuando Dios hizo eso por él, y quiero decirlo no fue secreto, porque cuando Eliseo, que fue su asistente, iba con él rumbo a eso, los profetas de Dios le salen al encuentro a Eliseo y le dicen a Eliseo, que fue su asistente de Elías, tú sabes que hoy tu maestro se va a ir, que será quitado de ti. O sea, Dios ya había revelado que se iba a llevar a Elías así. Algo bien tremendo, hermanos, bien poderoso. Y vamos a hablar acerca de eso en las próximas semanas.
¿Por qué es la vida de Elías importante de estudiar? Porque de igual manera nosotros vivimos en un mundo, hermanos, y una cultura perversa y maligna. La semana pasada yo hablé acerca de la violencia, hermanos. ¿Sí se acuerdan? Solo esta semana hubieron 2 balaceras más aquí en los Estados Unidos. Una ayer y otra el miércoles. Hermanos, ayer creo que 2 personas y casi 11 personas heridas. Ayer. Y el miércoles en Tulsa, Oklahoma, una persona por matar a un doctor mató a como a 5 o 6. No vivimos en una cultura buena, vivimos en una cultura perversa y mala. Y por eso es importante estudiar la vida de Elías, hermanos. Porque como le digo, Elías ministró en un tiempo muy difícil. Él es prominente en el Nuevo Testamento. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento Elías es mencionado más de 30 veces distintas? Por ejemplo, Elías es uno de los 2 que se presenta en el monte de la transfiguración con Moisés. Es más, muchos dicen que en el libro de Apocalipsis es Elías uno de los 2 testigos que predica antes de la destrucción del mundo. Finalmente, Elías fue un hombre lleno de emociones. Se deprimió, quería morirse, quería renunciar. Se sintió muchas veces solo y abandonado, aunque hizo todo lo que hizo. Yo no sé cuántos de ustedes creen que le pueda bendecir estudiar una vida como Elías, pero yo creo que sí. ¿Qué les parece? No falte los próximos 6 domingos. Just don't miss. Haga un compromiso de venir y de escuchar acerca de la vida de Elías. I know it will bless your life. En el ministerio de Elías, no solo era el rey malvado, sino que por primera vez en toda la historia de los reyes de Israel se menciona a la esposa del rey de Israel. Y esa no era cualquier esposa, hermanos. Esta era la chola más grande, the biggest gangster. La reina del sur le quedaba corta. ¿Ok? Esta fue una mujer que se llamó Jezabel. Y Jezabel representa no solo su persona, pero un espíritu maligno. Un espíritu maligno, un espíritu de seducción, un espíritu de maldad que es presente muchas veces aún en la iglesia, hermanos. Es el espíritu que oculta el pecado. Es el espíritu, escuche, que porque yo estoy mal, no tengo la autoridad de corregir a aquel. Porque ¿cómo le digo yo algo si yo también la estoy regando? Y ese espíritu se mete y el demonio toma control. Porque en vez de la gente dice, no, pues ¿quién soy yo para corregirlo? Y creen que está bien y está. No, lo que es que también el espíritu de Jezabel te tiene atado. Y no hay autoridad moral en tu vida para confrontar los errores de las personas que tienes alrededor tuyo. Eso no es ser humilde, eso no es andar jugando, eso es estar atado por tu propio pecado y por tu propia maldad. Y ese es el espíritu de Jezabel. Elías no estaba atado de ninguna manera, hermano. Elías estaba muy libre, muy libre. Mira lo que dice la Biblia. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, sí, oyó bien, estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 y 50 cada uno, y les había dado de comer y de ¿qué? Y de beber. Mira, hermano, hay que ser muy malo en esta vida para matar a los hombres de Dios, hermano. Hay que ser muy malo. Y la Jezabel era mala. Acab no reinaba, reinaba la mujer. Acab era un títere. ¿Sabe algo que no tenía Jezabel? Era temor de Dios. If you're killing God's man, you don't fear God. If you're killing God's man, you don't fear God. And let me tell you something. Déjeme decir, hay gente en esta vida que no tiene temor de Dios. Y uno cree que toda la gente tiene temor de Dios. Y eso no es verdad, hermano. Hay gente en esta vida que no tiene temor de Dios y no le importa hacer lo malo. Y a esa gente hay que hablarle con la verdad y hay que confrontarlos con el pecado y con la maldad, hermano. ¿Me está escuchando? Usted no puede negociar con una Jezabel. Usted no puede negociar con una Acab. Usted solo los puede confrontar con la verdad.
En mi país están arrestando miles de mareros y está la gente ridícula diciendo que hay que negociar. Usted no negocia con una persona que mata, que asesina, que extorsiona. ¿Cómo va a negociar? En medio de toda esta situación, llega por primera vez Elías a la presencia de Acab y Jezabel, sin que le conozcan, sin ellos conocerle a él, y por primera vez se presenta, no sé de dónde, llega con su ropa bien rara al palacio, lo dejan entrar, se presentan de este rey malvado y esta mujer que 100 veces peor, y les dice esto. Miren lo que les dice Elías, y aquí está. ¿Están listos? Ahora viene Elías, el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo dé la orden. ¿Usted sabe qué es eso? Es una sentencia de muerte, hermano. Es una sentencia de muerte para un país que es 100% rural, agricultor y vacuno, o sea, animalitos y sembrado. That's death. Esa es la muerte, hermanos, que no haya agua. Te juro, le dice. Y no le dice por una semana, no le dice, dice por años. There won't be rain hasta que yo dé la orden. Eso hay que tenerlos bien puestos para presentársele a una Acab y a una Jezabel y decirle eso, hermano. ¿No acabo de leer qué estaba haciendo la Jezabel con los profetas de Dios? Pero Elías se presenta delante de ellos. Y yo quiero decirle el día de hoy, en los próximos 8 minutos, 5 cosas que aprendemos de esto. You ready? It's going to be fast. It's going to be fast. Número 1, ¿qué aprendemos de Elías? Número 1, hermanos, el poder del avivamiento, the power of revival. Aunque el país estaba tan mal, Dios podía cambiarlo aún. Aunque el país estaba tan mal, Dios podía cambiarlo si se volvían a Él. Y ese era el ministerio de Elías, volver el corazón de Israel hacia Dios de nuevo. Muchas veces uno dice: no, es que la cosa está muy mal, estos nunca se van a arrepentir, es que aquí, es que allá. No, hermanos, confiemos en Dios. Confiemos en que Dios tiene el poder para cambiar a las personas, para cambiar mi familia, para cambiarme a mí, para cambiar la iglesia, para cambiar mi vecino. Creamos en el poder. Si Elías pudo presentarse ante una mujer y un hombre tan malvado y creer que Dios podía hacer una obra, ¿Dios no puede hacer una obra hoy en día, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Número 2, creer en el poder de una sola persona. To trust in the power of one person alone. ¿Quién acompañó a Elías, hermanos? ¿Quién estuvo parado a la par de Elías? Nadie. Él solo fue, hermanos. Él solo fue. Y yo mencionaba esto el jueves. Muchas veces uno en el ministerio uno quiere: ay, nadie lo va a hacer. ¿Y quién va a estar? ¿Qué te importa a ti quién va a estar? Párate tú. Si Dios te envió, ¿no es eso más que suficiente? ¿Ah? ¿De qué te sirve estar rodeado de gente? ¿Qué le leí yo al principio? Si Jehová no edificare la casa, en vano son los que la construyen. ¿De qué sirve pararse con un montón de gente si Dios no está ahí? Mejor te paras solo y Dios está contigo. Todas las cosas grandes siempre comienzan con una persona. Yo oro, hermano, necesitamos hombres que se levanten para enseñar la palabra de Dios. Ya se nos fue el pastor Joel. Yo digo: Señor, yo necesito 1 o 2 más pastores aquí asistiendo en la palabra, enseñando. Ungidos de tu presencia, de tu unción. Y yo pregunto: ¿quién? Señor, mándanos, danos, levanta esos hombres. ¿Quién más lo va a hacer? Y el hermano tal también se va a unir. Y aquí, no, Elías no necesitó a nadie más. Él solo. Él no tenía, es que yo no iba al seminario. Elías ni hablar podía bien. Couldn't even talk right. Todo cavernícola. Solo se paró. Solo se paró. No necesitó compañía. Nunca te desanimes porque eres tú el único que está parado en la brecha. No te desanimes porque eres tú el único que le está hablando a tu familia que se acerquen a Dios. Y todos los demás en la bola ahí
criticándote, juzgándote. No, no te sientas, Señor, no, tú sigue. Porque Elías se paró solo, hermanos. He stood by himself, alone, no support. Solo Dios. ¿Me está escuchando? Solo Dios. Número 3, recordar y mostrar el poder de la oración. Recordar y mostrar el poder de la oración. Elías nos recuerda lo poderoso que es la oración. Aunque en el libro de los Reyes no lo menciona, Santiago sí lo menciona allá en el Nuevo Testamento. Mire este versículo, por favor. Elías era un hombre ¿qué? Como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Lo que me da a entender esto a mí es que Dios llamó a Elías a confrontar al pueblo de arrepentimiento, y él se puso a pensar y dijo: ¿qué les va a llamar la atención? ¿Cómo los va a doblegar el Señor? Que no llueva. Y dice, y oró con fervor a Dios: Señor, yo te pido que no llueva hasta que yo diga que va a llover. ¿Y qué le dijo Dios? Yo te lo doy. Y por eso fue, porque él le dice a Acab: hasta que yo dé la orden, hasta que yo le diga a Dios, Señor, que llueva, va a llover. Y tu tierra y tus ganados y tu economía, todo colapsará hasta que yo diga que vuelva a llover. Eso se llama tener poder, hermano. That's called power. Amén. Eso se llama tener poder. ¿El poder de qué? De la oración. ¿Usted ora? Yo oro. ¿Cuántos hemos estado, hermanos, en gran preocupación, en gran angustia? Por enfermedades, por hijos, por hijas, por matrimonio, por relaciones, por trabajo. Y oramos, hermanos, y vimos el poder de Dios. Amén. Y vimos cómo Dios se manifestó. Elías nos recuerda el poder de la oración, hermanos. Que Dios escucha al que le clama. Que Dios escucha al que mire el verbo. Look at the verb. Con fervor. ¿Qué es fervor? Fervor es intensidad. Fervor es devoción. Fervor no es allá echadote en la cama con la baba ahí. Amén, Señor. Te pido que. Amén. That's not fervor. That's not fervor. That's laziness. Fervor es levantarte. Fervor es doblar tus rodillas. Right? What do you want? Elías no quería que lloviera y no llovió. ¿Qué deseas tú? ¿Qué deseas tú? No, yo desearía esto en mi vida. Yo quisiera esto en mi vida. Yo quisiera ver esto en mi vida. Etcétera, etcétera. ¿Estás orando con fervor? Porque eso es lo que Dios dice. Are you praying with fervor? What is God? Jesús le dijo a los apóstoles: ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. Y le dijo, no le dijo a la gente, le dijo a ustedes son malos, le dijo a los apóstoles. You, no le dijo a la gente, ustedes son malos. Y si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará lo que le pidáis. Poder de la oración. Número 4. Elías estaba siempre en la presencia de Dios. Elías estaba siempre en la presencia de Dios. ¿Qué dijo Elías? Tan cierto como que vive el Señor Dios de Israel, a quien ¿qué? Yo sirvo. Wow. ¿Sabe por qué Elías no tuvo temor de Acab? Porque antes de pararse delante de Acab, estuvo parado delante de Dios. Porque antes de pararse delante de Jezabel, se paró delante del Señor. Y cuando uno se para antes de Dios, no le tienes temor a ninguna Acab, a ninguna Jezabel. Yo me acuerdo cuando entró el expresidente y la gente estaba toda nerviosa. Nos van a deportar, nos van aquí, ¿y por qué tienen temor? ¿No usted está parado delante de Dios? Cuando viene la guerra, pastor, mire la guerra. ¿Y qué tienes temor? ¿No estás parado tú delante de Dios? ¿De qué tiene temor usted el día de hoy? What are you afraid of today? Pastor, mire los precios de la gasolina. ¿Y te ha faltado algo?
Amén. Sí, están altos, pero ¿te ha faltado algo? No, y no te faltará. Amén. ¿Está parado usted en una clínica esperando resultados médicos? ¿Estuviste parado delante de Dios? Dios es el que tiene control de eso. Él puede quitar una célula cancerosa, pum, y la quita por el poder de su palabra. Él dice las cosas que no son como si fueran, las hace existir. Amén. He has the power to do that. Tiene el poder para quitar toda enfermedad. ¿Ah? ¿Por qué Elías no tenía? Él tenía, si alguien debía haber tenido temor, fue Elías. Moisés tenía temor. Elías no tenía temor. ¿Pero por qué? Porque estaba delante de Dios. Una de las cosas que harán que tengamos temor es que no estemos delante del Señor. Número 5. Elías nos recuerda el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ver más el próximo domingo. Todo lo que hizo Elías, lo hizo porque Dios lo mandó a hacerlo. Everything that Elijah did, he did it because God sent him. Constantemente en la vida de Elías dice, y la palabra de Dios vino, y la palabra de Dios le dijo a Elías. Todo lo que hizo Elías, Dios lo mandó. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque cuando Dios te da una palabra y Él te manda a un lugar o a hacer algo, Él te va a cuidar, Él te va a proteger y Él te va a ayudar. El poder de la palabra de Dios. Eso es lo que aprendemos en la vida de Él. La única vez que Elías se movió sin que la palabra de Dios le dijese fue cuando huyó de Jezabel. Porque uno de los momentos huyó de ella. Porque tuvo momentos altos y tuvo momentos bajos. Elías huyó de Jezabel y Dios no le dijo que huyera. Y fue el día que casi se quiso quitar la vida a Elías, porque no escuchó la voz de Dios. Mire qué peligroso es no escuchar la voz de Dios. Si un hombre con ese poder, con esa autoridad, con esa comunión con Dios, en un momento puede entrar en un hoyo de depresión tan grande que se quiere quitar la vida, hermano, y nosotros andamos jugando con el diablo, and you're messing around with the devil. No, hermanos, no se sienta usted muy gallo. No. Me explico, hermanos. No, volvámonos al Señor. Y por último, Elías nos recuerda que nosotros también podemos ser usados por Dios. We can also be used by God. We can also be used by God. Elías era un hombre sin preparación, torpe. Bueno, no torpe, pero torpe en el sentido de modales. Él no tenía un vocabulario extenso. Él no tenía título universitario. Él no venía de una familia rica. Él no venía de una casa hermosa. He didn't have any of that. Pero es uno de los profetas más poderosos de la Biblia. Es más, algunos dicen que no sabía leer y escribir, porque Elías es un profeta que no escribió. Su ministerio fue oral. No fue como Isaías, no fue como Jeremías, no fue como Ezequiel. Todos ellos escribieron. Ahí están sus libros. Elías no escribió, hermanos. El ministerio de él fue escrito por otros. You see? Y mire cómo Dios lo usó. Elías es tan importante para el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermano, que en la cena de la Pascua, una tradición muy judía es tener una copa y se llama la copa de Elías. Los judíos hacen eso, porque Elías es tan reverenciado en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, hermanos. Hasta el día de hoy. Y fue un hombre común y corriente, hermano, pero que creyó en Dios. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Muchas cosas. ¿Sabe qué quiere decir el nombre de Elías? Jehová es mi Dios. Eso significa el nombre de Elías. Jehová es mi Dios. Y ese hombre se paró ante los profetas de Baal que decían que Baal era Dios. Su mismo nombre era su mensaje. Jehová es Dios. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Oro que la introducción a la vida de Elías le haya dejado intrigado y usted se comprometa a venir los próximos domingos y escuchar acerca de la vida de Elías y ser bendecido por él, por su ejemplo y su ministerio. Finalmente, el día de hoy quiero decirle algo: no tenga temor.
Don't be afraid. Elías no tuvo temor, hermanos. Elías no tuvo temor. La circunstancia que usted pueda estar atravesando, confía en Dios. Pastor, pero usted no sabe, yo cometí el error, esto es ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es el único que puede decir, aunque mereces un juicio, un castigo, una reprensión, yo no te lo voy a dar. Como le dijo a la mujer adúltera, ¿usted se acuerda? ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor, ni yo tampoco te acuso. Y yo tengo el poder y la autoridad, y es correcto que te acuse, pero no lo voy a hacer. Eso se llama la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos muchas gracias. Que ninguno de los que estamos acá salga con temor, sino creyendo que tú eres todopoderoso y tienes nuestras vidas en tus manos y cuidas de cada uno de nosotros. Señor, danos tu gracia y que haya en nuestro corazón un compromiso a no faltar las próximas semanas y escuchar acerca de este gran hombre tuyo que llevó a cabo un gran ministerio, pero fue común como cada uno de nosotros. Tuvo debilidades como cada uno de nosotros. Tuvo errores como cada uno de nosotros, mas tú lo usaste tremendamente. Te damos gracias y decimos esto y oramos esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Pasen feliz domingo. Los veo la próxima semana. Bye bye.